Buenas tardes, nosotros somos el grupo número 1 conformado por Nicolás Cadavid, Luis Córdoba, Sebastián Giraldo, Mariana Lalinde, María Camila Piedrahíta, Alejandro Restrepo, Luis Silva y quien les habla, Luisa María Monroy. En el club de revista vamos a tratar el artículo Estudio transversal, prevalencia de disfunción sexual femenina y factores asociados en pacientes del Hospital José Carrasco Arteaga. Vamos a hacer la revisión basada en una guía que es la guía Strobe, la cual sirve para estudios observacionales de corte, casos y controles y estudios transversales. STROBE es acrónimo de Fortalecimiento de la Relación y Publicación de Estudios de Observación Epidemiología. Es una iniciativa internacional y de colaboración por parte de epidemiólogos, metodólogos, estadísticos, investigadores y editores para fortalecer el informe de estudios epidemiológicos. A mano derecha de la diapositiva tenemos la guía que consta de 22 puntos, los cuales se van a dividir de la siguiente forma. El título y el resumen van a abarcar el punto 1, la introducción está compuesta por contextos y fundamentos y objetivos que van a ser el punto 2 y 3. Del punto 4 al 12 vamos a tener los métodos que van a ser diseños del estudio, contexto, participantes, variables, fuentes de datos y medidas, sesgos, tamaños muestrales, variables cuantitativas y métodos estadísticos. Del punto 13 al 16 tenemos los resultados. Vamos a tener en cuenta los pacientes, los participantes, los datos descriptivos, los datos de las variables de resultado y los resultados principales. El punto 17 va a abarcar otros análisis y del punto 18 al 21 vamos a tener la discusión que va a abarcar los resultados clave, las limitaciones, la interpretación, la generabilidad y otra información que va a abarcar el punto 22 que vamos a tener en cuenta en este caso la financiación del artículo y del estudio. Bueno, como ya mencionó anteriormente mi compañera, el estudio es un estudio transversal sobre la prevalencia de disfunción sexual femenina y los factores asociados en los pacientes del Hospital José Carrasco Arteaga. Este estudio fue publicado en la revista HJCA, que es la revista médica de este Hospital José Carrasco Arteaga, es la revista oficial del hospital. Es perteneciente al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que está ubicado en la ciudad de Cuenca, Ecuador. El objetivo principal de esta revista es proveer a los lectores la literatura médica de la más alta calidad e impacto posible a través de un proceso cuidadoso de revisión y corte editorial de todo lo que se publica en esta. Y el público al cual va dirigido es toda la comunidad científica que sea de habla hispana y que esté interesada tanto en medicina hospitalaria como en medicina comunitaria. Bueno, para hablar un poquito de los autores y el perfil que ellos tienen, pues vamos a mencionarlos. Estos son los autores del estudio y ellos son Viviana Matute Ortega, que es una médica especialista en ginecología y obstetricia del Hospital María Lorena Serrano, está en el Oro, en Ecuador. Carlos Arévalo Peláez, que es magíster en investigación de salud de la Universidad de Cuenca, que queda en Cuenca, en Ecuador. Y Andrea Espinosa Peña, médica especialista en ginecología y obstetricia, jefatura del Departamento Materno Infantil del Hospital José Carrasco Arteaga, que también queda en Cuenca, en Ecuador. Entonces vamos a ir desenglosando un poquito pues, lo que es el artículo. Entonces vamos a hablar del título. El título propiamente pues, del artículo es Estudio transversal de prevalencia de disfunción sexual femenina y factores asociados en pacientes del Hospital José Carrasco Arteaga. Así como a grosso modo les voy a mencionar algunas cositas que encontramos dentro del artículo. Entonces en la introducción nos hablan que el estudio nos habla de la prevalencia de disfunción sexual femenina y de los factores propios o externos pues, que están implícitos dentro de las pacientes que tienen o no la condición. El método con el cual se realizó el estudio fue un estudio transversal de prevalencia en el cual se evaluaron a 303 pacientes femeninas y de esas 303 pacientes se hicieron dos grupos y se denominaron de la siguiente forma. Un grupo que es o que se llama
ausencia de disfunción sexual femenina y el otro es presencia de disfunción sexual femenina. Y el análisis de la información se hizo a través de estadística descriptiva, razón de prevalencia y chi cuadrado. Los resultados nos arrojaron una prevalencia de disfunción sexual femenina que fue del 60.4%. Bueno, continuando con el resumen, en este estudio se quiere determinar cuál es la prevalencia de disfunción sexual femenina por medio de un estudio de tipo transversal, el cual incluye a 303 pacientes y se dividen en dos grupos, que sería la ausencia o la presencia de disfunción sexual. Tanto en los resultados como en las conclusiones, tenemos una prevalencia de 60.4% de disfunción sexual femenina con signos y síntomas asociados y además unos factores de riesgo, los cuales serían instrucción primaria, edad entre 41 y 60 años, trastornos nerviosos, enfermedades orgánicas, antecedentes de cirugía pélvica y violencias y unos factores protectores como lo serían unión libre, la instrucción superior, el consumo de cigarrillo y de alcohol. Entonces, como conclusiones, podemos tener que la prevalencia de la disfunción sexual femenina es de 60.4%. Como ya les había mencionado, tenemos factores de riesgo y factores protectores. Y por otro lado, tenemos los descriptores de DEX, que serían los trastornos sexuales y de género, disfunciones sexuales, psicológicas, prevalencias y factores de riesgo. Bueno, en cuanto a la introducción, pues la sexualidad es algo esencial en el ser humano, tanto individual como socialmente, y afecta tanto a hombres como a mujeres. Cuando se altera puede llegar a afectar el equilibrio familiar, el laboral o el social. Tanto las mujeres como los hombres expresan su sexualidad de una forma completamente diferente. El orgasmo masculino está representado por la eyaculación, que es esencial para la reproducción, mientras que el orgasmo femenino no tiene ninguna parte, pues como que tenga que ver como tal con la reproducción, pues o con el proceso reproductivo. Bueno, según el artículo, la sexualidad es parte esencial del ser humano y si existe alguna alteración en esta, se puede alterar también el bienestar físico y mental del individuo basándose, según la definición de la OMS, de sexualidad, que sería la experiencia del proceso continuo de bienestar físico, psicológico y sociocultural relacionado con la sexualidad, respetando el derecho al placer sexual, a la expresión sexual emocional, a la información basada en el conocimiento científico, a la educación sexual integral y a la atención de la salud sexual, los mismos que deben ser reconocidos y garantizados. También es importante entender de la introducción que la comunicación es el pilar fundamental en una relación de pareja, pero que cuando existen dificultades sexuales, esa comunicación se puede ver afectada o puede llegar a perderse completamente. Las disfunciones sexuales llegan muchas veces a separar o a distanciar a las parejas e incluso afectan los vínculos existentes, como ya se dijo anteriormente, con la familia, con las amistades o pueden llegar a afectar la vida laboral. Hay distintos mecanismos que intervienen en la respuesta sexual femenina y que constituyen a uno de los grandes enigmas, pues como del conocimiento de la fisiología humana. La Organización Mundial de la Salud, en la clasificación de enfermedades CIE-10, desde 1992, definió que la disfunción sexual era la dificultad o la imposibilidad de un individuo de participar en las relaciones sexuales tal como él desea hacerlo. Los dos criterios, pues como que más se toman, según The International Consensus Development Conference on Female Sexual Dysfunctions, dijo que era la lubricación y la satisfacción. Son como dos cosas que llevan como, pues, o que son principales cuando se presenta una disfunción sexual. Y en el 2002, en el año 2000 se realizó un formulario para evaluar esta función sexual femenina llamado el Índice de la Función Sexual Femenina, que se basa en el deseo, la excitación, la lubricación, el orgasmo, la satisfacción y el dolor. La puntuación total de este es 26.55,
que es el corte pues como óptico para la diferenciación de mujeres con o sin disfunción sexual. Y la prevalencia como tal de la disfunción sexual en Latinoamérica, en uno de los estudios que se realizó como más grandes en esta, dijo que a 7.243 mujeres sanas con edades entre los 40 y los 59 años, se les definió como el punto de corte, el valor que ya les había dicho anteriormente, el de 26.55. En Cartagena de Indias fue la ciudad con menor prevalencia de disfunción sexual, que obtuvo un 21%, mientras que Santiago de Chile alcanzó la cifra de un 36%. La prevalencia fue mayor en las zonas con población de más edad, como Buenos Aires, Montevideo, y en zonas con predominio de población indígena. Como tal, el planteamiento del problema lo podemos como sintetizar en que la disfunción sexual se encuentra dentro de una problemática que es de alta prevalencia y que se presenta en distintas poblaciones estudiadas. Y por lo tanto está siendo un problema pues que es muy frecuente y es muy complejo también de tratar. Y se convierte en un reto para los diferentes profesionales de la salud en las diversas áreas que existen en esta. Bueno, el objetivo principal de este estudio es determinar la prevalencia de disfunción sexual femenina y sus factores asociados en las pacientes que acuden al servicio de ginecología del HJCA. En el diseño de estudio tenemos que el presente artículo se basa en un estudio observacional, descriptivo y transversal de prevalencia, llevado a cabo con las mujeres atendidas en las áreas del Departamento de Ginecología y Obstetricia del Hospital José Carrasco Arteaga. El contexto del estudio se basa en un periodo de enero a julio del año 2013, con una muestra de 303 pacientes que se basa en mujeres que han sufrido disfunción sexual femenina. Tenemos unos criterios de inclusión para poder tomar esta muestra, que son edad entre 20 y 59 años, inicio de vida sexualmente activas. Ellos van a tomar un periodo de 4 semanas pues, de actividad sexual, y criterios de exclusión que van a ser embarazo, pacientes psicóticas que tengan retardo mental, enfermedades malignas y caquexizantes. Bueno, entonces hablemos de los participantes. En este estudio, los criterios de elegibilidad, fuentes y métodos de selección de los participantes se basaron básicamente en cuatro grandes rasgos, que fueron los criterios de inclusión, los criterios de exclusión, que ya mencionó mi compañera, y las variables dependientes y variables independientes. Entonces, para las variables dependientes tenemos la presencia de disfunción sexual femenina, y para las variables independientes tenemos enfermedades orgánicas, consumo de medicamentos, presencia de hábitos tóxicos, sobrepeso u obesidad y trastornos de la esfera psicosocial. Si nos vamos hacia los criterios de inclusión y de exclusión, podemos analizar que estos criterios son, pues, por así decirlo, únicos, tanto en inclusión como exclusión, y no son la antítesis el uno del otro, lo que pues se califica o se podría decir que es un muy buen argumento para poder realizar estos criterios. Bueno, como variables en el artículo se determinaron 3 tipos de variables: unas variables predictoras, unas variables de respuesta o dependientes y unas variables de confusión. En sí, entonces, las variables predictoras, como lo dijeron en los métodos, fueron las enfermedades orgánicas, el consumo de medicamentos, presencia de hábitos tóxicos, sobrepeso u obesidad y trastornos en la esfera psicosocial de la mujer. Estas son variables que no pueden ser modificadas directamente por el investigador y van a tener una influencia directa
sobre la disfunción sexual en la mujer, lo cual en el artículo se determinó como variable de respuesta, esa disfunción sexual. Del mismo modo, las variables de confusión fueron la edad, la procedencia y el estado civil. Esas variables de confusión pueden intervenir en la manera en que las variables predictoras van a influir sobre las de respuesta. Continuando con los métodos entonces, las fuentes de los datos fue un formulario elaborado a partir de un cuestionario del índice de función sexual femenina. La información que se obtuvo por el medio se analizó mediante una estadística descriptiva utilizando la razón de prevalencia para establecer la influencia de los factores y el chi cuadrado para determinar la asociación entre esos factores. En el estudio se formaron dos grupos definidos por la presencia o ausencia de disfunción sexual, como ya lo habíamos visto antes, los cuales fueron utilizados para elaborar tablas de 2x2 con cada uno de los factores asociados a la disfunción sexual. Bueno, dentro de las fuentes potenciales de sesgo, tenemos que el artículo de referencia dentro del estudio realizado no evidencia la presencia de algún tipo de sesgo, por lo cual no evidencia la medida adoptada para contrastar las fuentes que potencian los registros de sesgos. Para determinar el tamaño muestral, tenemos con que se tomó una muestra a la teoría simple, en el cual hicieron partícipes las mujeres que fueron atendidas en el servicio de ginecología y obstetricia del Hospital José Carrasco Arteaga, durante el periodo de enero a julio del año 2013. De esta manera, la muestra se conformó de 303 pacientes, las cuales cumplieron con los criterios de inclusión. Dentro de las variables cuantitativas, para el análisis tenemos que las variables se identificaron, las variables que se identificaron en el estudio fueron las predictorias, de respuestas y de confusión, en el cual se analizaron por razón de prevalencia y chi cuadrado. Una vez obtenidos los resultados del análisis, se tabularon por medio del software package por The Social Science. Una de las preguntas que se nos hicieron entonces era que si se considera que el estudio va a estar diseñado para cumplir el objetivo, es decir, para determinarse cómo influye entonces ese índice en la función sexual femenina. La respuesta es que sí, es adecuado, pues la metodología sí parece la adecuada, porque tanto el tiempo de estudio como los criterios, o sea, los de inclusión y de exclusión, y las variables indefinidas y moderadoras van a ir encaminados en que no exista un tipo de sesgo dentro de la investigación que influya directamente en lo que se busca. Otros de las preguntas que se nos hacen dentro o de los puntos que tiene la guía Strobe va a ser que especifiquemos todos los métodos estadísticos, incluidos los empleados para controlar los factores de sesgo. Los métodos estadísticos que se utilizaron entonces para analizar las variables fueron la razón de prevalencia y chi cuadrado, las cuales permitieron obtener la incidencia de los factores y la asociación entre ellos, respectivamente. Como se dijo anteriormente, no hay evidencia de sesgos en el artículo. Entonces, por esto, no va a haber utilización de métodos para controlar esos sesgos que no se presentaron. Otro de los puntos era que especificáramos todos los métodos utilizados para analizar subgrupos
e interacciones. La muestra entonces se dividió en dos grupos, definidos por la presencia o ausencia de disfunción sexual, con los cuales se formaron cuadros de 2 por 2 con cada uno de los factores asociados. Se nos pedía que explicáramos los datos, la guía pide que la revista explique los datos ausentes, pero entonces en el artículo no hubo explicación de datos ausentes y de la misma manera no se dio análisis de sensibilidad de los datos. En cuanto a los resultados, tenemos que el número de participantes potencialmente elegibles fueron 303, de las cuales 183 personas fueron los confirmados elegibles, o sea, los que tuvieron disfunción sexual. La toma de la muestra para los participantes de seguimiento completo de riesgo y analizados, se eligió a partir de la asociación de los factores de riesgo principales, que son la edad de 41 a 60 años, el estado civil, la procedencia urbana, la escolaridad y antecedentes de cirugía pélvica. La razón de pérdida de participantes fue el no cumplimiento de los factores de riesgos principalmente ya mencionados y la presencia de disfunción sexual. Y la no presenta de disfunción sexual, perdón. Este estudio no presenta diagrama de flujo, pero presenta un cuadro comparativo de factores de riesgo, predisponentes y tablas evidenciando la función sexual y donde sus carencias predisponen a la disfunción sexual. Bueno, como dijo mi compañero anteriormente, estamos hablando en este caso de la fase de los resultados, específicamente de los datos descriptivos, donde nos muestra que las características de los participantes para ser tomados como muestra en este estudio fueron alteraciones en su función sexual. Pero eso no quiere decir que tenga una disfunción sexual establecida y su predisposición para crearla, es decir, que sea igual o mayor a 41 años, como dijo el compañero anteriormente, que sea estado civil casada, que presente dispareunia, pues fallas en la lubricación, entre otros. Además, se reporta como un factor de confusión que el consumo de sustancias es un contribuyente a la disminución de la función sexual. Pero en este artículo es paradójico que presentan el alcohol como un factor protector para la presencia del tema en cuestión, es decir, para la disfunción sexual. El ítem que nos presenta los datos descriptivos, que nos pide que presentemos el resumen del periodo de seguimiento en un estudio de cohortes, para este caso, como lo habían dicho anteriormente, es un estudio de prevalencia, entonces no aplica. Y a continuación, les vamos a presentar una tabla de proporciones, que son las medidas de resumen presentadas en el artículo, que son las distribuciones de los pacientes según la presencia de disfunción sexual y sus factores de riesgo, como lo son la edad, como lo había dicho anteriormente el compañero, entre 41 a 60 años, unión libre, la violencia, si tiene trastornos nerviosos, enfermedad orgánica, si tiene tabaquismo, pues, si tiene antecedentes de cirugía pélvica, instrucción primaria, o sea, la escolaridad, y la instrucción superior, si presenta estudios universitarios o no. Y ya como último ítem de los resultados, tenemos los resultados del participante, donde tenemos que asociamos los factores de riesgo como posibles factores de confusión, debido a la inespecificidad que estos pueden tener. Por ejemplo, la edad. Esta no llega a ser la totalidad de los casos que están dentro del rango de la disfunción sexual, siendo así un factor de confusión. La edad como variable continua nos permite saber el rango etario predisponente para disfunción sexual. Calculamos un margen de error con el intervalo de confianza del 95%, que va de 3.37 a 9.70. En cuanto a otros análisis, tenemos unas tablas que nos presenta el proyecto, que son los subgrupos, que tenemos la edad, estado civil, procedencia, instrucción y antecedente de cirugía pélvica. En donde la edad tenemos que tiene que ser de 20 a 40 años, de 41 a 60 años, y
En estado civil tenemos que soltera, casada, divorciada, unión libre. En procedencia, si es urbano o rural. En instrucción, si es ninguna, primaria, secundaria o superior. Y si tiene antecedente o no de cirugía pélvica. En cuanto a las interacciones, tenemos eh, el deseo, la excitación, la lubricación, el orgasmo, la satisfacción, el dolor. En cuanto al deseo, si el deseo es alterado, normal. Si la excitación es alterada, normal. La lubricación alterada, normal. El orgasmo alterado, normal. La satisfacción alterada, normal. Y si el dolor está presente o ausente. Y acá tenemos la última tabla que nos muestra las características con sus variables, en donde vamos a tener otros datos que nos van a ayudar, que serían la edad, que está en la tabla, la unión libre, la violencia, trastornos nerviosos, enfermedad orgánica, cigarrillos, cirugía pélvica, institución primaria, institución superior. Bueno, los resultados claves de este estudio son que la prevalencia de la disfunción sexual femenina fue de un 60.4%. El 60.7% de las pacientes refirieron dolor durante la relación sexual. El 60.1% alteración del deseo y excitación. El 51.4% de ellas refirió, pues como en los resultados nos dio la falta de lubricación y anorgasmia. Y el 41% la insatisfacción sexual. También se estudiaron otros factores, como ya dijeron anteriormente mis compañeros, como la edad. En la más representativa o la más relevante fue de 41 a 60 años con un 60.1%. Las enfermedades orgánicas, que obtuvo un porcentaje de 49.2%, la violencia con un 21.9% y la instrucción superior con un 50.8%. Continuando con la discusión, tenemos que el artículo presenta ciertas limitaciones, las cuales van a ser que se pueden incluir las variables de confusión, que van a ser la edad, la procedencia y el estado civil, las cuales pueden intervenir sobre la respuesta. También vamos a anexar los factores de riesgo y algo muy importante que va a ser el número de mujeres que participaron del estudio. Bueno, ya en la interpretación, según los estudios que se interpretaron, se dice que el índice de mujeres que padecen disfunción sexual es del 64% y que son muchos los factores que pueden influir en esta o que la pueden afectar, como por ejemplo el dolor, que puede estar asociado a las diferentes variables como la lubricación, el deseo y la excitación, lo cual hace referencia tanto a una falla orgánica o a un bloqueo psicológico, el que puede ser desencadenado por violencia, y asimismo aumentar la insatisfacción sexual debido a que normalmente esta conlleva un desarrollo de una represión libidinal. Gracias a estos métodos usados y a la caracterización de la muestra, se lograron obtener adecuadamente todos los datos, sacar factores de riesgo y síntomas asociados, además de comparar con otros estudios similares e inducir que el porcentaje más frecuente que se obtiene en esos estudios va del 21 al 64%. Bueno, ahora hablándoles un poquito de la generabilidad, nos dice que la validez externa se toma teniendo en cuenta la metodología planeada en el estudio, la discusión y los resultados obtenidos, a partir de los hallazgos de las mujeres que se encuentran dentro de un rango de edad entre 41 y 60, que refieran dolor durante la relación sexual, que tengan problemas de lubricación y de orgasmo o de insatisfacción sexual. Bueno, muy bien. Entonces, para hablar sobre la financiación, pues como todos sabemos, para poder llevar a cabo un proyecto, una investigación o algo por el estilo, es necesario contar con un soporte financiero. En este caso, para este estudio transversal pues, de la disfunción sexual femenina,
ellos como tal no tuvieron un soporte financiero, sino que fue una de las autoras principales quien hizo, hizo la forma pues de conseguir el dinero para poder hacer la financiación. Es decir, pues que uno de ellos, de los tres, fue quien dio el dinero para que esto se pudiera llevar a cabo. Bueno, hay una pregunta muy importante que nos hacen y es que si en nuestro concepto, ¿cuál creemos que es la utilidad de este artículo para la toma de decisiones eh, en salud pública o en la atención clínica? Antes de responder a esta pregunta, es muy importante saber que hay varios estudios que se han realizado desde hace mucho tiempo sobre este tema y que en casi todos esos estudios se ha reportado que hay mayor prevalencia de esta enfermedad en las mujeres que en los hombres. Es más prevalente la disfunción sexual femenina que la disfunción sexual masculina. Casi todos los estudios reportaron un 43% de disfunción sexual femenina, por ejemplo, y en los varones en ese mismo estudio fue un 31%. Otro en México reportó que las mujeres alcanzaron un 52%, mientras que los hombres alcanzaban un 38%. En Austria, Turquía y Estados Unidos también se determinó una prevalencia de la disfunción sexual femenina que variaba entre el 40 y el 50%. Y un estudio británico también concluyó que el 53,8% de las mujeres tenían como mínimo un problema sexual durante un mes dentro de un periodo de 2 años. La disminución del deseo es el tipo de disfunción sexual más frecuente que se presenta y tiene como porcentaje un 51%. Y luego está seguido por las alteraciones de la excitación con un 33%. Posteriormente a ese, pues el que sigue son los desórdenes sexuales dolorosos con un 16%. Esto es muy importante saberlo porque teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta que la salud pública está determinada como por un conjunto de acciones de tipo administrativo o de actividades organizadas por las administraciones públicas que tiene la participación de la sociedad y que está enfocada como en prevenir la enfermedad, así también como en proteger, promover y recuperar la salud de las personas, tanto en su ámbito individual como en el ámbito colectivo y mediante las acciones sanitarias, ya sean sectoriales o transversales. Este artículo nos parece que genera un gran impacto en esta área debido a que puede fomentar muchos planteamientos de diversas políticas enfocados tanto en la prevención como en el tratamiento de esta enfermedad, así como también guiar a los profesionales para poder identificar de una forma más rápida y concisa a las mujeres que puedan padecerlo, para así poder llegar a brindarles el tratamiento, ya sea farmacológico, de cambios de estilo de vida, como una atención psicológica si es requerido. Y decimos que nos parece muy importante como en esta parte de la atención clínica, porque también en el artículo nos decían que esta enfermedad ha sido como muy subdiagnosticada y que por eso fue que ellos decidieron como estudiar la prevalencia de estos factores biológicos y psicosociales que influyen a que las mujeres presenten esta enfermedad. Esta es toda la bibliografía que utilizamos para poder realizar esta revisión del artículo y este club de revista y les damos muchísimas gracias por prestarnos su atención.